Bienvenidos y bienvenidas a Salir del Laberinto. Soy Esteban Rafele y hoy vamos a hablar de cambio climático como gran título, pero vamos a tratar de bajarlo un poco a tierra. Y para eso convocamos a Elizabeth Mole, que es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Salvador, también es magíster en Políticas Públicas e investigadora en UNSAM y en Fundar, y además de todo eso es una de las personas a las que yo particularmente leo bastante en temas de cambio climático porque me interesa mucho lo que escribe y por eso la invitamos. ¿Qué haces, Eli? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Primera pregunta, ¿qué tan rápido estamos corriendo rumbo a la catástrofe? Bastante rápido. La verdad es que este es un proceso que se ha asociado mucho al progreso, el desarrollo tecnológico, al desarrollo económico. Desde la revolución industrial acá estamos de manera acelerada transformando el clima y así el funcionamiento del planeta. De hecho, ya se habla de un nuevo ciclo geológico que sería el antropoceno, ¿no? Donde, o sea, nuestro impacto sobre la Tierra es tan profundo y a una escala tan global que como que seríamos la fuerza determinante que condiciona el funcionamiento del planeta. Hubo una encuesta reciente del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que me llamó la atención en este sentido. Según el trabajo, más o menos como el 90% de las personas de la Argentina se manifestó interesado en temas ambientales y aproximadamente el 80% dice que el cambio climático obedece a la intervención del hombre, a la acción de la humanidad. Y me llamó la atención por lo contundente de los datos. No sé si esto es habitual, si pasa en el resto del mundo, o si somos particularmente conscientes de lo que está ocurriendo. Sí, de hecho es interesante el tema del origen del cambio climático. En Estados Unidos hicieron otros estudios y les da que hay un menor porcentaje de la población que sabe que la culpa del cambio climático la tiene la humanidad. Para mí eso en parte es porque el tema en Estados Unidos está súper polarizado. Entonces, digo, vos, según tu afiliación política, si sos más republicano o más demócrata, crees más o menos en la responsabilidad humana respecto al cambio climático. Pero sí, son súper contundentes los datos de este informe del PNUD y de otras encuestas también respecto de cuánto le importa a las y los argentinos el cambio climático. Después hay una cuestión de que te dicen que están súper informados y que tienen un montón de hábitos, que bueno, ahí hay que hacer un doble clic sobre qué saben efectivamente, pero como interés y como preocupación, sí. Uh-huh. En un artículo reciente que escribiste en el diario AR, planteabas que las cuestiones ambientales llaman la atención, aparecen en las noticias, digamos, cuando pasa algo disruptivo, una catástrofe, ¿no? Un derramamiento de petróleo o de cianuro en un agua de río, por una mala gestión minera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo nos afecta el cambio climático, más allá de estos episodios, en nuestra vida cotidiana? Sí, estamos poco acostumbrados a pensar cuánto dependemos y de qué manera dependemos de la naturaleza, el planeta, ¿no? Como que, nada, incluso uno va al supermercado, esperás que el tomate llegue, te llama la atención de repente el precio y ahí podés entender que depende de las condiciones climáticas, pero mismo de dónde viene el agua, cómo se trata, de dónde vienen, no sé, cómo se hizo este vaso, de dónde llegan, cómo se producen los materiales que conforman un celular, digo, estamos como poco conectados con el origen de las cosas y también con el funcionamiento del clima y qué es lo que nos permite habitar de esta manera el planeta. Y creo que ahí, bueno, hay mucho de educación y hay mucho también bueno, estamos con muchas otras preocupaciones, uno no puede abarcar el universo entero. Pero bueno, hay una creciente conciencia sobre esos temas, hay una que surge en gran medida a partir de, bueno, más conocimiento científico también de cómo nos impacta. De hecho, bueno, hay un surgimiento muy importante de la ciencia ambiental y de la preocupación ambiental a partir de un libro que salió en los 70 en Estados Unidos de una investigadora que le llamaba la atención que escuchaba menos pájaros cantar en la primavera. Entonces ahí como empieza a hacer una investigación respecto de, bueno, el impacto de los agroquímicos sobre la biodiversidad. Entonces como que, bueno, hay
desde entonces se empieza también a discutir más en la comunidad internacional, empieza a haber como más preocupación de los países, empieza la militancia ambiental, pero siempre de una manera como menos, no muy imbrincada con la preocupación por la economía y el desarrollo. Como que cuesta mucho hacer ese vínculo entre... dependemos de que este planeta funcione bien. Mismo, bueno, en la encuesta que mencionabas antes, le cuesta a la gente como combinar un tema con el otro. Parece como que si todavía, aunque una cosa me preocupe mucho, va por un carril muy diferente de nuestras vidas cotidianas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo, digo, a nivel micro, a nivel de decisiones individuales, como para atender esta preocupación? ¿Y qué es lo que no estamos haciendo, pero no porque no somos conscientes, sino porque nos cuesta cambiar de hábito? Sí, hay hábitos que, primero, es importante reivindicar la cuestión de los hábitos individuales, ¿no? Como que hay como un vaivén en la política ambiental climática, donde originalmente todo era, bueno, tu granito de arena y así vamos a transformar el mundo. Después eso viró hacia una cuestión más estructural. O sea, acá hay transformaciones profundas para hacer y donde como la acción individual quedó medio tapada de neoliberal, si querés, pero es evidente que necesitas las dos cosas. Sí. Digo, la eficiencia energética en los hogares, digo, nadie va a venir a controlarte, tenés que poner vos ahí. Entonces, hay por un lado muchas cosas para hacer que son relativamente sencillas, que es, bueno, usar de manera más eficiente el agua, la luz, etcétera. Tratar de consumir menos carne, consumir más vegetales, más frutas, que lo cual incluso es bueno para la salud, caminar más, usar más la bicicleta, más transporte público, que son cosas que están a la mano. Y que donde la evidencia científica es bastante clara respecto de si esto es bueno para el ambiente. Después hay mucho donde es difícil, por ejemplo, una clásica es la discusión, ¿es más sustentable, mejor para el ambiente usar pañales de tela o pañales descartables? Y es tipo, bueno, según la temperatura a la que laves el pañal, es mejor una cosa o la otra. ¿Es mejor el microondas o mejor la hornalla? Bueno, hay un montón de cosas donde todavía no está claro y que también uno no puede vivir en un constante cálculo de la huella de carbono de cada acción individual. Entonces ahí hay algo importante. Justo estaba leyendo un libro que se llama ¿Qué tan malas son las bananas? Y que como que hacía mucho foco en, bueno, dimensionar qué es lo importante, qué es lo que tiene el mayor impacto en nuestras vidas cotidianas, que en la sociedad moderna es principalmente los vuelos en avión. Entonces, por ejemplo, si yo me ocupo, cada vez que, no sé, me voy a lavar las manos cuando salgo del baño, usar solo un cuadradito de papel, pero después hago 8 viajes en avión por año y la verdad que, digo, no tiene dimensión una cosa con la otra. Todo aporta, pero realmente sirve más que haga un vuelo menos que haga todos los días lo del papelito. Entonces eso es importante también porque de repente es una suerte de auto-greenwashing, decir, bueno, un día a la semana, no sé, voy a no comprarme un café en un vaso descartable y con eso compenso los 8 viajes que hice. Bueno, no funciona así. Y eso es todavía un gran aprendizaje colectivo que hay que hacer. Bueno, ¿qué es lo que mayor impacto tiene? Una de las cosas que dijiste que me parece que va un poco a la tensión que hay sobre qué hacer y qué no estamos dispuestos a hacer, me quedé con los pañales. Como padre de 2, por haber cambiado muchos pañales, probablemente el pañal de tela sea mucho más ecológico, pero es mucho más incómodo. Y hay comodidades a las que yo no estoy dispuesto a resignar. No en el caso de los pañales, que ya lo pasé esa etapa. Pero digo, hay algo que en su momento nos mejoró la vida a costas de este daño ambiental mayor, y que ahora por ahí uno le exige demasiado al progreso, pero quiere que esas cosas sigan siendo cómodas y sean un poco más sustentables. Sí, hay un súper desafío en eso, en pensar, tipo, bueno, ¿cuál es el estándar mínimo al que pretendemos vivir y según el cual está bueno vivir y eso cómo anda con la capacidad planetaria? Entonces, lo ideal, o sea, no podemos sostener muchas Taylor Swift con su avión privado, eso desde ya, pero incluso nuestros estilos de clase media argentina sobrepasan la huella que nos correspondería. De hecho, bueno, las emisiones per cápita de Argentina
o sea, se corresponden más o menos con su nivel de desarrollo, entonces están ahí en la media mundial. Digo, no es que nosotros por ser un país no de los más desarrollados del mundo, nuestras emisiones per cápita son mucho más bajas, entonces estamos muy tranqui con eso. Mismo con el consumo de carne, digo, los argentinos nos gusta mucho comer carne y la verdad es que es algo que impacta un montón y es algo sobre lo cual hay bastante... tiene un impacto enorme más allá de los viajes en avión. Después, una de las dimensiones más importantes de nuestra huella individual es nuestra dieta. Entonces también es bueno, ¿querés resignar a la carne? ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? ¿Por qué impacta tanto el consumo de carne? Porque la producción ganadera tiene muchas emisiones asociadas. Porque las vacas en particular producen emisiones de metano que tienen un gran impacto sobre el efecto invernadero. Después podemos hablar sobre las emisiones de Argentina en general, pero ahora se nos va de tema. Pero bueno, hay algo ahí de pensar, bueno, cuáles son las condiciones de vida mínimas y cómo las establecemos y si eso va a ser funcionar de manera autorregulada. Si vamos a esperar que la población diga, bueno, ok, me alcanza con comer milanesas una vez por semana, o eso se tiene que regular a partir del Estado con, no sé, un impuesto a la carne, qué sé yo, estoy diciendo algo. Y obviamente eso también, o sea, es antipático, a ningún gobierno le gustaría hacerlo, además en un contexto de altas tasas de pobreza también es como una discusión medio rara. Sí. Pero bueno, digo, el cambio climático está sucediendo en este mismo momento y no es que, bueno, va a esperar a que Argentina haya resuelto sus problemas de desarrollo y sus problemas de pobreza. Y en paralelo a todo esto que está ocurriendo, también están en auge los discursos negacionistas, sobre todo desde arriba, con tres figuras muy importantes en este sentido: Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y acá en Argentina Javier Milei. ¿Qué patrones comunes encontrás en esos discursos que niegan el cambio climático? O mejor dicho, no sé si mejor dicho, pero en algunos casos dicen que si ese cambio climático está ocurriendo no es por la intervención del hombre, sino porque la naturaleza tiene ciclos y todo esto. Yo la verdad es que dudo que lo crean realmente. Para empezar, como que esto que es una pose que va con la idea de que el mercado no tiene fallas. Entonces, como el cambio climático sería una falla de mercado, ¿no? O sea, el mercado por sí solo no le está asignando el precio correcto al carbono de manera tal que se autorregule y reduzca las emisiones como para no hervir el planeta. Entonces, como que sale de ese posicionamiento ideológico. Y en eso comparten los tres, en a veces negar que existe. Como que de repente Trump, cuando nevaba mucho en algún lugar, decía, ¿de qué cambio climático me hablaban? Mirá cómo está nevando. Entonces, como que negar la propia existencia, pero en general el punto de la negación es negar el origen antrópico. Que, por las dudas, para aclararlo, el 97% de la comunidad científica ya está como, es indiscutible que es de origen humano el efecto de cambio climático. De hecho, cuando ves cómo evolucionan las emisiones y cómo evoluciona la temperatura media global, es como, ves muy clara ahí la correlación. Pero que llega hasta ahí la similitud, y después, tanto en Trump como en Bolsonaro, tenía como un sentido económico o de soberanía esa discusión, ¿no? Para Bolsonaro, por ejemplo, era vinculado al Amazonas, ¿no? Como decir, bueno, está todo bien con el cambio climático, a ustedes les importa un montón, yo no creo en él, pero además de eso, el Amazonas es nuestro, ustedes se desarrollaron contaminando, el cambio climático es culpa de ustedes, déjenme a mí hacer con mis recursos lo que yo quiero. Que es un discurso medio soberanista y que tenía sentido porque, bueno, para Brasil la extensión de la frontera agropecuaria con la deforestación del Amazonas, bueno, le habilita ahí actividad económica y crecimiento económico. Mismo para Trump tenía que ver con, bueno, recuperar ciertas zonas vinculadas a la minería de carbón, etc. Acá, la verdad, como que no se entiende bien cuál es la estrategia económica vinculada a la negación del cambio climático. Es puramente ideología. Y eso es bastante loco. En eso se diferencia bastante, como que no se termina de entender para qué
negarían el cambio climático, y de hecho tampoco es tan estructurante de su discurso. Viste, como que, bueno, cuando le preguntan a algún funcionario, es como, bueno, dicen, bueno, sí, los que creen, justo Mondino dijo hace poquito, bueno, para los que creen en el cambio climático, pero no es que hay un discurso activo de negación, sino Claro. más de, bueno, no creemos en esto, que se note que no creemos en esto, pero... ¿Y qué consecuencias puede traer este negacionismo aplicado? Porque hasta hace unos años era más bien marginal esta posición. Vos decías, el 90% del discurso científico hoy convalida que la intervención humana fue crítica para aumentar la temperatura del ambiente y demás, pero hoy cada vez más desde las políticas públicas empiezan a aparecer voces que van a encontrar incluso los consensos que esas mismas políticas públicas habían alcanzado hace unos años, más allá de que después se cumplan a determinada velocidad u a otra. ¿En Argentina o en el mundo decís? En Argentina. Sí, lo que tenés, o sea, por un lado, venían avanzando las políticas climáticas, tampoco es que tenían una intervención tan fuerte sobre la economía como para que vos puedas como entender que surja un lobby en contra. Y de hecho, justo antes de... O sea, en 2023, 2022, 2023 estábamos haciendo un estudio sobre obstrucción y negación climática en Argentina, como pensando, bueno, cómo se asemeja o diferencia de Brasil y de Estados Unidos, y lo que nos aparecía en todas las entrevistas era como, bueno, sí, Milei lo niega un poco, pero la verdad que no tiene tracción acá, como que no hay un actor económico que tenga una agenda de decir, che, el cambio climático no existe, como que el sector más importante es el energético. Y la verdad es que, obviamente, lo que busca el sector energético es estirar lo máximo posible el consumo de lo que él produce. Pero no es que tenga una agenda activa de negacionismo. Mismo el campo, de última, te discute cómo se miden las emisiones de la ganadería o sí. alguna cuestión, pero no es que hay algún sector económico que, como que digas, bueno, tiene sentido esta representación política porque hay un actor al que le interesa esta negación. Entonces es raro ahí donde sale. En la segunda parte de la pregunta era... Claro, bueno, ahora este negacionismo ya ¿qué es impacto desde tiene? arriba, tiene una Sí, aplicación o una omisión en la política pública. Tenés tres cosas, si querés. Voy a empezar por la que es menos... O sea, la adaptación al cambio climático es algo que para los países del sur global es de lo más importante. Digo, ya vamos más de 1 grado de aumento de la temperatura media desde la revolución industrial para acá. Más de 1 grado, estamos más cerca de 1.5 que de 1. ¿Y eso es mucho? ¿Muchísimo? Es mucho. O sea, pensemos, el Acuerdo de París pretendía que no excedamos el 1.5, idealmente, y si no, que no excedamos los 2 grados. Como entendiendo que a partir de los 2 grados va a generar impactos súper dramáticos sobre las condiciones de vida en el planeta. Perdóname, pero para tratar de entenderlo lo más sencillo posible, ¿por qué es tan dramático que la temperatura aumente 2 grados? Ahí voy. Después repetime la pregunta anterior sobre los impactos del negacionismo. Porque eso es un promedio de la temperatura global. Y eso, para decirlo sencillo, tiende a exacerbar los problemas o desafíos climáticos que ya tenés. Por ejemplo, en Cuyo lo que te genera es más sequía. ¿Sí? En un lugar donde vos ya tenés poca agua, los impactos del cambio climático te van a generar mayor estrés hídrico, que ya se está viendo. En zonas de inundaciones tendés a tener mayores inundaciones. En zonas donde ya tenías altas temperaturas, tendés a tener más olas de calor. Bueno, y además ponerle, bueno, ahora en la Patagonia ya se está viendo un aumento importante de las temperaturas. Y así, en Argentina todavía... Cuando uno ve como, bueno, las noticias como más llamativas, más urgentes de altas temperaturas, las solemos ver en países del hemisferio norte,
En Europa hay muchas Sí. noticias sobre eso, Estados Unidos, bueno, India, China, que tiene que ver con que el hemisferio norte, ¿viste? Hay más tierra, o sea, más superficie terrestre, en el hemisferio sur hay más agua. La tierra se calienta más rápido, tienes como más volátil a la temperatura, entonces en el hemisferio sur todavía estamos como atravesando menos el calentamiento global que en el hemisferio norte, pero también nos va a llegar con mayor impacto ese aumento de la temperatura, también en la medida en la que el mar aumenta de temperatura. Olas de calor, sequías, bueno, lo estamos viendo con el agro, digo, es cada vez más frecuente que tengamos periodos de sequía y después de grandes inundaciones, donde ya ves de manera bastante como indiscutible el vínculo que tenés entre el problema ambiental y el impacto sobre la economía. Y volviendo a la pregunta anterior, las consecuencias de ese negacionismo aplicado desde arriba, ¿no? Desde la política pública, tanto por acción como por omisión, digo, por favorecer desde arriba determinadas prácticas que son nocivas o simplemente mirar para otro lado. Sí, en cuanto a la omisión, tenemos por un lado la falta total de adaptación. O sea, vos si no crees en que el cambio climático existe y que lo vamos a sufrir y que entonces tenemos que adaptarnos, no vas a hacer nada. Y para un país como el nuestro, por ejemplo, o sea, con esta dependencia que tenemos del agro, vos necesitas tener políticas activas de monitoreo, de prevención, etcétera, para ver, bueno, cómo gestionamos esto mismo con, bueno, para las ciudades, para los pueblos, para las comunidades, cómo haces esquemas de alerta temprana, cómo capacitas a la gente, etcétera, para que frente a un evento adverso vos puedas tener a la población preparada. Si vos no vas a creer en esto, vas a desarmar o dejar de armar las capacidades para poder trabajar en adaptación. Bueno, mismo el control de las actividades y entonces todos los desastres ambientales que podés tener si vos no vas a creer en el control de las actividades. Y después tenés otra cuestión que tiene que ver con las inversiones, con lo económico. Digo, la transición ambiental, la transición verde, abre todo un mundo de nuevas tecnologías, nuevos mercados, el mundo como de la economía sostenible. Digo, en la medida en la que vos no creas en eso, no promuevas eso, te lo perdés. Y también hay toda una cuestión de los flujos internacionales multilaterales, ¿no? Que bueno, donde los países desarrollados ponen plata para que nosotros transicionemos. Si vos no tenés las capacidades y no vas a creer en proyectos que apliquen esos fondos, no, te vas a quedar sin el acceso a eso. Entonces, y ahí es como un sinsentido económico incluso negar y destruir las capacidades estatales que tenés en esos temas. Hablando de la cuestión económica, hay siempre una tensión entre los recursos que tenés como país y que tenés que desarrollar con el impacto ambiental de ese desarrollo, ¿no? Porque estamos hablando siempre de o gran cantidad de veces de desarrollarte a partir de determinados recursos naturales estratégicos, como el petróleo y el gas de Vaca Muerta, como el litio y el cobre de la cordillera, el mismo agro, y ante eso tenés un discurso extremista de un lado de, bueno, hagamos extractivismo, acabamos de sancionar como país el régimen de grandes inversiones, que básicamente abrir la puerta al extractivismo sin preguntar cómo, y del otro lado es el no a la minería, no a Vaca Muerta, no al glifosato, no. ¿Cómo se puede resolver o por dónde debería ir esa tensión, que es obvia, que es evidente, pero que no puede ser tampoco tan extrema en su respuesta? Sí, para empezar, solemos pensar a lo ambiental con el desarrollo un poco así, como siempre en opuestos, y hay muchas dimensiones donde no están así, porque a veces como que nos queda esa imagen. Uh-huh. Nada, solo para hacer el apunte. Por ¿Cómo ejemplo. que? Sí, la economía circular, ponele. Okay. La economía circular te permite ser más eficiente, más productivo y además gastar menos recursos, ¿sí? Entonces, para que no nos quedemos siempre con esta idea de que, bueno, proteger el ambiente es opuesto a desarrollarnos, a vender más, a producir más, etc. Pero después sí, obviamente con todo lo que son proyectos extractivos, que sea uso, impacto directo sobre la naturaleza y sobre todo de manera tan focalizada como va a ser un proyecto minero, un proyecto petrolero, va a aparecer esa tensión porque justamente esto, vas a tener en
en un territorio muy concreto un impacto muy importante. Y ahí hay diferencias en gas y petróleo. O sea, combustibles fósiles tienen un escenario de salida, que el petróleo antes, el gas después, pero son recursos que en la medida en la que avance la transición energética en el mundo, vamos a dejar de consumir. Y de hecho, incluso te diría, o sea, Vaca Muerta es prácticamente un consenso nacional, salvo algunos ambientalistas perdidos. Ahí hay un consenso y como que no hay una gran discusión sobre si hay o no que explotar Vaca Muerta. Si la pregunta ahí tiene que ver con, bueno, el desarrollo de proveedores, cómo se controlan las emisiones de la producción, qué pasa con si podés usar esos fondos para financiar la transición, digo, qué va a pasar con nuestra energía post Vaca Muerta, si eso lo podemos financiar, qué pasa con esas ganancias, etc. Y después hay otros sectores, bueno, el litio, el cobre, que son minerales que son súper importantes para la transición energética porque los necesitas, por ejemplo, para las baterías, para la electromovilidad. Bueno, son sectores que van a tender a crecer y donde el mundo va a tender a comprarnos más de eso, y con lo cual hay bastante interés del gobierno, de las empresas, de desarrollarlos. Y ahí, sí, hay bastante conflictividad. En muchos casos la conflictividad también tiene que ver con cómo se da. Yo estudié esto en mi tesis de maestría, pero para proyectos de cobre y de oro. Tiene que ver en muchos casos con déficits de gobernanza o de cuando vos empezás a pensar el proyecto, el gobierno empieza a pensar un proyecto, una empresa, y cómo es ese acercamiento a la comunidad y qué le vas a dar a la comunidad a cambio, digo, en el buen sentido, ¿no? Como, bueno, ¿qué se va a quedar ese ¿En qué lugar? se va a beneficiar la comunidad Claro, de eso? o sea, regalías, desarrollo, empleo. Digo, en los proyectos de litio que están en funcionamiento en algunas de las provincias del norte, vos tenés una evolución súper interesante, donde al principio las comunidades de los pueblos originarios están ahí. Al principio, como, bueno, cumplían algunos trabajos más de operarios, y en la medida en la que fueron entrando en la actividad, bueno, como que de repente pedían, bueno, ahora quiero formación técnica, y después incluso decían, bueno, yo ahora quiero ir a la universidad y poder tener incluso cargos superiores en esto. Entonces ahí me parece que hay una cosa súper virtuosa de como, bueno, hay pocas actividades que podés llevar adelante en la puna, o sea, algo de agricultura de subsistencia, algo de turismo, y de repente viene una actividad con mayor tecnificación y podés de repente tener como una profesión con mayores capacidades, y eso también como después redunda en una mayor remuneración. Y ahí va a quedar algo en la comunidad, incluso idealmente después, incluso cuando se termina el proyecto de litio, pueden seguir trabajando o en otros proyectos o aplicando esos conocimientos en otros sectores. Hablabas recién de la electromovilidad, bueno, esto de que los vehículos sean cada vez más eléctricos y menos combustibles fósiles, o menos movilizados por combustibles fósiles. Algo que acá está todavía como en ciernes. A mí me llama la atención que quizás la persona más importante en estos temas sea Elon Musk, que hace 20 años creó Tesla, que la convirtió en un gigante, y que hoy Elon Musk esté alineado con Donald Trump, por ejemplo, que es un negacionista, y hasta perdiendo clientes de Tesla porque sus consumidores son esos públicos progres o woke con los cuales él se pelea. Entonces es todo como bastante paródico, si querés, es como una especie de sitcom de todo, no sabes hasta dónde hay una responsabilidad social, empresaria, innovadora, y hasta dónde es una cabeza media rara. No, sí, el personaje Elon Musk es una locura. Sí, justo el otro día estaba pensando en eso, digo, cómo se alinea su actividad con su ideología. Pero bueno, igual dentro de todo le va bien a Tesla. Le va muy bien, claro. Pero bueno, es una empresa súper innovadora en cuanto a creó una manera de hacer algo que el resto de la industria automotriz no sabía hacer, que es cómo transicionar. Sí, y de eso tenemos que aprender en Argentina, y de todas formas es interesante ahí ver también como, bueno, la competencia con China, que realmente China domina todo lo que es
básicamente lo que te decía antes, todos los mercados verdes que se están abriendo, o sea, la producción de paneles solares, de aerogeneradores, de electromovilidad, baterías, etcétera, todas esas cadenas las domina China, y de ahí surge también, ¿no? Como la política de Biden, del IRA, como una preocupación también de repente en Estados Unidos, como bueno, no nos va a alcanzar con Tesla y con este tipo de actores para tener un rol más preponderante en estas cadenas de valor verdes, porque China está apostando fuerte a esto, le está poniendo un montón de plata desde el Estado, y el mercado se están dando cuenta que no va a poder competir por sí solo. Que no alcanza. ¿Y Argentina cómo se acomoda ahí? Porque vos decías, está, por supuesto, el recurso, el gas como combustible de transición, el cobre, el litio como los elementos de las baterías de los vehículos. ¿Y qué más? ¿Hay algo más o es solamente parar de ahí como un país con recursos, un modelo extractivista y que el desarrollo ocurra en otro lugar? Es un gran desafío, la verdad. O sea, el modelo de los 90 de la minería apunta, o sea, la ley de inversiones mineras de los 90 apunta básicamente a eso, bueno, que vengan las inversiones y sacar el recurso. Que de repente, cuando decís, bueno, sos un país que entra tarde a esta industria, etcétera, tenés que competir con Perú, con Chile, bueno, capaz que, tenía sentido. Pero la verdad es que sí, o sea, en este contexto, y además donde todo el mundo está tendiendo a mayor soberanía o a morder todo lo que pueda de las cadenas de valor verdes, necesitas una estrategia porque esos minerales, esos recursos que tenemos no son renovables. Recursos renovables son otros, el viento, el sol, el agua, etcétera. El litio se va a acabar, el cobre eventualmente también. Todos esos recursos son finitos y sí, los podemos extraer y se los podemos vender al mundo y el mundo los va a comprar, pero el día después nos quedamos sin nada y además generan relativamente poco empleo esas industrias. Sí es un empleo que es bien pago, en general es calificado, bueno, tiene condiciones difíciles, pero es un buen empleo, pero es poco. Entonces no es que la Argentina va a poder vivir de esas industrias extractivas. Entonces vos necesitas generar desarrollo, que hay algo, o sea, vos vas a una mina de oro en San Juan y obviamente tenés los proveedores más básicos, tipo los servicios de lavandería, de gastronomía, etcétera, que sí son locales porque no los van a traer de otro lugar, pero después lo que son los tractores, las maquinarias, las telas específicas, etcétera, que es todo importado. Bueno, algo de eso necesitas. Es obvio que no podés como país producir todos esos insumos y que necesitas una estrategia de, bueno, ¿qué de esto podemos producir? También ahí hay un desafío con la potestad provincial sobre los recursos naturales y muchas provincias hacen políticas de compra local. Sí. ¿No? Y entonces, ¿qué pasa? Nada, si vos haces un compra local de una sola provincia, nunca ganás escala en nada. Vos lo que necesitarías es, bueno, un proveedor de zapatos especiales que como provea a todas las mineras del país y después otro que haga otra cosa y así para que pueda ganar determinada escala y que después pueda salir a vender eso al mundo. Si vas a tener uno por provincia, es más difícil que adquiera como ese tamaño, esa robustez, esa capacidad. Pero ¿lo ves más por el lado del desarrollar un cinturón de proveedores para estas industrias extractivistas o podés hacer algo a partir del recurso que se extrae? Si me preguntas lo ideal... lo ideal y lo posible. Lo ideal es hacer ambas. Todo acá, claro. Claro, lo ideal es que hagamos toda la cadena y que después mismo en nuestras plantas automotrices se hagan los autos eléctricos y se vendan desde acá. Una gigafactoría de Tesla en La Pampa, por ejemplo. Claro, una de baterías primero y sí todo integrado, la cadena desde cero. La verdad que es difícil, o sea, hay iniciativas, está la iniciativa de ITEC, Unilib sobre baterías, hay cuestiones, la verdad que es difícil. Bolivia intentó hacer toda su estrategia de litio basada en el desarrollo nacional, no le funcionó por ahora. Chile tiene alguna búsqueda ahí también, pero tampoco. Es un desafío, o sea, la verdad es que y le preguntás a los especialistas y como que te dicen, sí, estaría bueno, pero
nadie tiene claridad de que efectivamente puedas hacerlo. De hecho, bueno, esto que te decía, por ejemplo, o sea, los paneles solares, por ejemplo, Alemania había desarrollado la industria y China se comió a Alemania, digo. Entonces hay como algo ahí también del desafío enorme de competir con alguien como China. Digo, si Alemania no puede competir con China, está difícil también para nosotros. Bueno, y ni hablar en un contexto donde reducís el financiamiento a la ciencia, a la tecnología, es como, bueno, el escalón básico, la primera base para desarrollar estas capacidades. Uh-huh. Hablamos de todo, ¿no? Pasamos de los pañales descartables o de tela hasta un proyecto de desarrollo a partir de los recursos naturales. ¿Por dónde ves vos la salida al laberinto? Algo que se habla mucho respecto de cómo armar una salida, de cómo... Porque algo que falta acá para pensar la transición es una coalición verde, o sea, es alguien que lo esté demandando. Digo, como que hay muchas personas que lo están pensando, hay algunas agrupaciones ambientalistas con bastante tracción, pero no dejan de ser minoritarias, hay algunas empresas haciendo algunas cosas verdes. Falta como un imaginario para pensarlo, alguien que tenga una propuesta, realmente como una narrativa interesante que le permita como a la ciudadanía, sobre todo viendo estas encuestas que a la gente le importa un montón lo ambiental y donde incluso la gente dice que está dispuesta a pagar más por un producto que contamina menos, etcétera. Como que yo veo que falta eso, como una narrativa que pueda aglutinar a todos esos actores y armar una coalición que pueda como tratar de juntar, o sea, pensar en un desarrollo efectivamente sostenible. Creo que todavía esa visión en Argentina nos falta y que a partir de eso podés traccionar después a cada actor desde su lugar. Gracias, Eli. Gracias a vos. Y nosotros nos encontramos en la próxima emisión de Salir del Laberinto. Gracias por estar del otro lado. Chau.